Bueno, sean ustedes bienvenidos, amados hermanos, aquellos que se vienen recién sumando. 21:15 de este día, martes 7 de enero. Vamos a abordar el capítulo número 7 de lo que ha sido esta preciosa serie con relación a cómo fortalecemos la familia cristiana. Hoy día toca el perdón y la gracia en familia. Introducción. La familia es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado, pero también puede ser uno de los mayores desafíos. En alguna ocasión incluso hasta tortuoso. Cuando no hacemos las cosas correctamente y no aplicamos los principios bíblicos, ciertamente se genera ahí un conflicto grave. Cuando las cosas no se hacen como Dios las establece. Quien estableció la familia, los roles y cada una de las cosas que tienen que ver dentro de el matrimonio, los hijos, la familia, la ciudadanía, etcétera, la cosa anda mal. Si hacemos las cosas como Dios lo establece, tiki-taka. Vivir en estrecha relación con otro implica o significa que inevitablemente habrán conflictos, malos entendidos y eventualmente incluso heridas. En esos momentos, el perdón y la gracia no solo son herramientas útiles, sino fundamentales e indispensables para mantener la unidad y el amor en el hogar. Dios nos muestra en su palabra que tanto el perdón como la gracia son expresiones de su carácter hacia nosotros. Así es que vamos a abordar el perdón y la gracia bíblicamente para fortalecer nuestra familia. Salmo 103:8. Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Así como Dios nos perdona, somos llamados a extender ese mismo perdón a los demás, especialmente a los que amamos. El perdón sana heridas y liberta corazones de amarguras, tristezas, quebrantos, etc. Mientras que la gracia nos permite amar más allá de nuestras fuerzas humanas, reflejando el amor incondicional de Cristo. En este estudio bíblico nos exploraremos, nos llevará a estudiar, a explorar cómo aplicar el perdón y la gracia en la familia, superando obstáculos y practicándolos en nuestro día a día. Por eso es lo interesante. ¿Cómo perdonamos? Hay quienes les cuesta perdonar, hay quienes no saben perdonar. Vamos a verlo prácticamente en este estudio. Tengo 4 grandes secciones de alguna manera en la cual está dividido este estudio bíblico. Recuerden que dudas, preguntas y consultas, si quieren la nota al final del estudio la estaré abordando, no antes, por si acaso. Veremos como punto número 1, ¿qué significa el perdón y la gracia según la Biblia? Punto número 2, los mayores obstáculos al perdón en la familia, que no permite que haya perdón dentro del hogar. Número 3, cómo vivir y practicar el perdón y la gracia en el hogar. Y punto número 4, que se divide en 2, vamos a ver buenos y malos ejemplos bíblicos. Así que deseando que este estudio sea una oportunidad para que se sanen nuestras relaciones familiares, para que se glorifique nuestro Señor Jesucristo en cada una de las relaciones que tenemos entre esposos, familia o familiares, miembros que vivan dentro de un hogar, para que podamos crecer en amor y nuestro Señor se glorifique. El centro tiene que ser nuestro Cristo. Ok, vamos a ver entonces el primer punto, entendiendo el perdón y la gracia. Vamos a ver 3 puntos en los cuales se divide esto. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver el modelo de perdón de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que Dios establece con relación a el perdón? Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Recordemos que este es Pablo escribiendo a la iglesia en Colosa. Yo siempre he dicho lo mismo. Nuestro hogar es la primera iglesia que nosotros tenemos. Si bien es cierto, Colosenses eran iglesias que habían en Colosa,
Pablo escribe a esta iglesia por los conflictos que habían. Estos conflictos también ocurren en nuestros hogares. De aquí la serie y este capítulo con relación al perdón, la gracia para fortalecer nuestra familia. Cuando vemos de que la palabra establece de la manera en que Cristo os perdonó, dice así también hacedlo vosotros, la pregunta es, ¿el Señor nos perdonó de qué manera? Eso es lo que hay que analizar en una primera instancia. ¿Merecíamos el perdón? No. ¿Hicimos algún mérito para recibir el perdón? No. Es más, ni siquiera nosotros pedimos perdón. Nosotros simplemente atendimos a un llamado que Dios pone y llama a nuestro corazón. La palabra establece que quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros estamos completamente corrompidos. Y entendiendo que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz, aun cuando le rechazaron, su pueblo le crucificó, y nosotros, siendo la creación de Dios, muertos en delitos y pecados, Él nos abraza con ese perdón y esa misericordia. Entonces, cuando leemos de la manera en que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, la pregunta es, ¿cómo tenemos que perdonar nosotros? ¿Porque lo merecen? No. ¿Porque nos han pedido perdón? No. El perdón que nosotros entregamos ante cualquier tipo de situación, cuando digo cualquier tipo de situación, es cualquier tipo de situación. Cualquiera. Vamos a abordar muchas citas más adelante y se van a dar cuenta que hay ocasiones en las cuales de pronto, por muy complejo, y aunque nos cueste y no nos guste y nos desagrade, tenemos que perdonar. Es una obligación, es un mandato. El mandato es de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, Dios nos llama a perdonar como Él lo hace. Completa, absoluta y desinteresadamente. No porque alguien lo merezca, sino porque nosotros debemos obedecer el mandato de Dios. Entonces, el modelo del perdón de Dios es completa y desinteresadamente. Punto número 2, la diferencia entre perdón y reconciliación. Es importante entender esto. Vamos a Romanos. Pero es que, pastor, lo que pasa es que mi vecino, es que mi hermano, es que mi jefe. Yo entiendo muchas situaciones y ciertamente estoy abordando generalidades, pero voy a tratar de abordar también cosas puntuales, como por ejemplo, dice la palabra, si es posible en cuanto dependa de vosotros, un segundo, ok, si es posible, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de mí depende estar en paz con quien sea, dice con todos los hombres. Acá no está hablando hermanos, iglesia, familia, no, dice todos los hombres, quien sea. Nuestra responsabilidad, si de nosotros depende, dice la porción de la palabra, Romanos 12:18, es que si de nosotros depende, podamos estar en paz, debemos realizarlo. Siempre es factible, no siempre. Y es que pueden haber situaciones en las cuales se generan conflictos en nuestros hogares, familia, iglesia, aborda cualquier tipo de conflicto, que no hayan pecado contra nosotros, tal cual dice Mateo 18 del 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, no. Si alguien pecó contra nosotros, nos defraudó, fue desleal, lo que sea. Se trata de solucionar el conflicto, no hay caso, la persona no reconoce, nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que soltar perdón sobre las personas, sí o sí. ¿Cuántas veces? Pedro dice en un momento, Señor, 7 veces, no Pedro, 70 veces 7. Eso implica que tiene que haber un constante perdón sobre cualquier persona o situación que ocurra en mi vida, siempre. Pero eso no implica que, además del perdón, haya una reconciliación, porque no siempre va a ser posible. Por eso cuando Romanos dice, si es posible, si depende de ustedes, estar en paz para con todo el mundo. Yo puedo tener paz en mi corazón, yo puedo perdonar a alguien que haya ofendido mi vida, que haya hecho cualquier cosa, ¿sí? Y estar tranquilo. Pero lo que no podemos tolerar
es que hayan faltas de respeto y que eso se repita. Hay una frase que probablemente muchos de ustedes ya la conozcan, que tiene que ver con mansos, pero no mensos. Mansos, pero no mensos. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a perdonar, pero el que perdone no necesariamente va a tener que tener una reconciliación con la persona, porque probablemente vaya a defraudarme, vaya a herirme y vaya a hacer exactamente lo mismo. Hay personas que están dañadas y siguen dañando. Hay una película preciosa que se llama La Cabaña. Yo les recomiendo que la vean, ¿sí? Pueden sacar cositas ahí bastante interesantes, es muy reveladora y revela esa película, entre muchas cosas. Cuidado también porque tiene algunas cosas ahí que son un poco extrañas, pero entre las cosas que uno puede rescatar es que en estricto rigor Dios a nosotros nos ve simplemente como niños. Aun cuando llegamos a una adultez y dañamos a otras personas o hayan personas que sean asesinas o lo que sea, son personas que en algún momento de su vida se les provocó tanto daño o que no tuvieron otra educación o no se les enseñó de otra manera, que terminaron siendo niños, personas dañadas, que lo único que saben es producir daño. Es difícil comprender esto cuando a nosotros se nos genera el dolor, cuando en nosotros hay heridas, por medio ya directamente hacia nosotros, a nuestra vida, o hacia aquellos que nosotros amamos. Perdonar a otras personas por el daño que le hacen a los nuestros implica perdonar, porque la palabra lo establece, pero también de mucho carácter, de dejar mucho el ego y de mucha madurez espiritual, tremenda madurez espiritual. Pero eso no significa, vuelvo y reitero, el que nosotros perdonamos no implica que hay una reconciliación y volver a restablecer la relación. Si depende de nosotros, ¿podemos estar en paz? Por supuesto. No es necesario estar en guerra, ¿sí? ¿Se puede volver a establecer una buena comunicación, una buena relación con quien sea luego del perdón? Ojalá así sea. Si fui yo quien dañé, tengo que pedir perdón. Y si es necesario, y ojalá dentro de lo posible, restablecer o restaurar, ojalá así sea. El conflicto es que cuando hay problemas dentro de una relación, llámese amistad, familiar, matrimonio, independiente completamente de cuál haya sido el conflicto, se quiebra la relación. Y volver a restablecer la confianza y todo lo que se quebró ante una deslealtad, infidelidad o lo que sea, es difícil. No imposible, pero es difícil. Entonces, punto número 2, la diferencia entre perdón y reconciliación, ¿sí? Romanos 12:18. Punto número 3, en este punto de entendiendo el perdón y la gracia, vamos a ver la gracia como un regalo inmerecido. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Acá todo, y en muchas ocasiones engloban todo, la fe, la gracia, no es así. Pero en fin, vamos a abordar en este caso la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso? Pablo está diciendo, nada de lo que ustedes han hecho, nada de lo que vayan a hacer, nada de lo que son, les hace merecedores de la salvación. Nada. Somos salvos única y exclusivamente por creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Murió, resucitó y reina a la diestra de Dios. Murió por causa nuestra, cumpliendo absolutamente toda la ley, justificándonos, redimiéndonos, pero yo tengo que creer. Por lo tanto, el medio es la fe. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es algo inmerecido. La palabra establece que es un don de Dios, es un regalo que Dios nos otorga. Pero para ello yo tengo que creer. Dice, por medio de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros perdonamos a quien sea, recuerden que estamos viendo perdón y gracia, ¿sí? Dentro de lo que significa el perdón o el fortalecimiento en la familia. Cuando nosotros perdonamos, no siempre se hace sencillo. No siempre las personas lo merecen. No siempre nos piden perdón. No siempre, incluso, se realiza cuando ambas personas o están juntas o están vivas. Hay gente que fallece, padres, hermanos, matrimonio, etc. Uno de los dos en esta relación fallece.
y la persona viva o la persona que está acá, ¿sí? El otro vive a cientos y miles de kilómetros, tener una conversación de sentarnos a resolver los conflictos de los problemas que han ocurrido y decirnos, ¿sabes qué? Te pido perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué, cometí un error, he pecado, he hecho mal esto, te defraudé, fui desleal, fui infiel, lo que sea. Sí, te pido perdón. No siempre ocurre eso. Y hay gente que se queda con eso en su corazón arraigado. Hermanos, el resentimiento, el rencor, la rabia va apagando nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, un espíritu sano y vivo, fortalece nuestro cuerpo y nuestras emociones. Hay gente que se enferma única y exclusivamente porque en su corazón tiene arraigado raíces de amargura, tristeza y angustia, incluso por personas que ya fallecieron hace muchos años. Yo no sé si usted ha perdido un ser querido y cómo esté viviendo hoy día. Ese ser querido ya está descansando. De una u otra manera, ¿sí? Las condiciones en las cuales haya muerto, lo que sea, ¿sí? Ya no está. Usted no puede seguir lidiando con situaciones en su corazón con alguien que ya no está. Cuando hay gente hoy día que necesita de su amor, de su cariño, o que incluso le quiere mostrar su amor y su cariño, y usted sigue con su corazón arraigado con resentimiento, rencores, con alguien que ya no está entre los vivos, o que incluso está a miles de kilómetros lejos de usted, y que ni siquiera tienen una relación, una comunicación, y usted sigue con eso en su corazón. Por lo tanto, el perdón es liberador, el perdón hace que podamos vivir una vida, podamos levantar manos santas al Señor, glorificarle y bendecirle. Vamos a ver ahora cuáles son los obstáculos, porque aún así hay personas que pueden no perdonar de una u otra forma, o hay gente que dice, no, yo ya perdoné y en verdad no es así. Vamos a ver los obstáculos que se interponen en que haya perdón dentro de la familia o en una relación, ¿sí? Número uno, son 3 puntos. Número 1, el orgullo y la falta de humildad. 2, rencores o heridas no sanadas. Y 3, falta de comunicación. Vamos a ver el número 1. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Miren lo que dice la palabra. Antes del quebrantamiento en la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento en la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Una de las cosas que a nosotros no nos permite pedir perdón o soltar perdón es el orgullo. Nos impide porque genera un rencor en nuestro corazón, ¿sí? El orgullo genera algo ahí, algo no concluido. Y nos metemos en una rotonda y comenzamos a dar vuelta y a maquinear y a pensar que lo que me hizo, que cómo fue conmigo, que a lo mejor yo le dañé y empiezo a justificarme. Y aún sabiendo que hemos errado, tal vez nosotros hemos dañado a alguien y por soberbia, por orgullosos, no somos capaces de pedir perdón. El orgullo y la falta de humildad es uno de los grandes obstáculos en nuestra vida para perdonar a alguien, esperando de que ese alguien, no, pero si tiene que restituir, mira lo que me hizo, mira lo que me dañó, mira cómo me engañó con dinero, mira la falta que hizo, cómo perjudicó a mi familia. Cuando yo le pregunto a usted, y volvemos al punto número 1, ¿sí? Con relación al modelo del perdón de Dios, Colosenses 3:13, de la manera en que Cristo os perdonó. Pregunto, ¿lo merecíamos? No lo merecíamos. No merecíamos el perdón de Dios. Y aún así, Él nos perdonó. Él nos justificó, nos redimió a través de la sangre del Cordero. Cuando Él no merecía morir y hacerse maldito en la cruz, porque maldito aquel que muere en el madero de la cruz, dice la palabra. Se hizo maldito el único santo, perfecto y el único que pudo cumplir la ley. Nadie más en el mundo, solo nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, la ira de Dios le aplasta en la cruz por usted y por mí. Pregunto, si Él fue capaz de perdonarnos, ¿quiénes somos nosotros para no soltar perdón por alguien? Para no pedir perdón si es que hemos hecho algún daño. Dentro de nuestra responsabilidad es el pedir.
Ese es uno, es el pedir o soltar perdón sobre alguien. Pero el orgullo y la falta de humildad nos ata, hermanos. Son como grilletes, son como cadenas que están en nuestros tobillos y no nos dejan avanzar. Si usted no suelta perdón por orgulloso y por falta de humildad, usted no va a poder crecer en la vida. Porque va a seguir ahí atado a ese espacio-tiempo de su vida, que aunque los años sigan pasando, usted sigue ahí. Sigue clavado en el 2000, en el 1900, en el 1800, qué sé yo, no sé cuánta edad tenga usted. 500 años. Permítame un segundo. Sí, ahora me dio calor. Entonces, el hecho de tener orgullo y falta de humildad ciertamente es uno de los impedimentos, una de las grandes barreras para poder soltar perdón sobre alguien. El otro punto, estoy hablando de los obstáculos que nos impiden perdonar o pedir perdón. Rencores o heridas no sanadas. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 31. La palabra dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Iglesia, esto es palabra de Dios. Es como que el cielo se abriera a mucha gente, pero me gustaría que Dios me hablara. Dios le está hablando ahora. Dios está hablando a su corazón. Si usted quiere ser orgulloso y altivo y no tomar esta porción porque es palabra de Dios, usted va a seguir arraigado ahí 10, 5, 10, 13 años en el pasado, a un rencor, a un resentimiento, a una herida que no lo deja avanzar y no lo deja crecer. La palabra establece: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Todo mal, cualquier cosa que esté afectando nuestra vida, no nos va a poder permitir soltar perdón sobre alguien o pedir perdón. Los resentimientos no tratados destruyen la unidad familiar. Estoy hablando en este caso obstáculos para pedir perdón, rencores y heridas no sanadas. Luego voy a abordar cómo podemos practicar y cómo podemos desarrollar el perdón dentro de la familia. Sí, estoy viendo de momento obstáculos. Una de las cosas que se puede realizar para sanar rencores y heridas es hablar de las situaciones, es hablar de aquellas cosas. Mire, yo hace muchos años atrás tuve un accidente. Yo de muy niño sé manejar, tanto vehículos como motocicleta. De hecho, muy joven iba a estudiar en motocicleta, cuando era un niño, de hecho, en la primaria, en la básica. Y de todos los años que anduve en moto, bicicleta dije o moto, bueno, no recuerdo. En una ocasión en 2 ocasiones he tenido accidente de moto. Fue de hecho ni siquiera por culpa mía, sino se me cruzaron unos perros. Y en la segunda me caí, en ambas me destrocé la rodilla, pero la segunda me recuerdo que fue a la clínica. Me había fracturado la muñeca izquierda, tenía mi rodilla prácticamente ensangrentada, tenía piedrecilla. Y llega la enfermera, una señora con una fuente, con agua, con líquido, con cosas, y me dice, y con una especie de esponja. Y me queda mirando y me dice: tengo que sacar eso. Y yo le digo: hágalo. Me dice: es que tengo que restregar su rodilla. Y yo le digo: hágalo. La forma de poder sanar una herida en ocasiones del corazón implica, no siempre es así. En términos psicológicos, implica conversar de ello. En muchas ocasiones somatizamos o simplemente pasamos por alto y no conversamos de situaciones que están generando un dolor o que generaron dolor. El olvidar o pensar que olvidamos esas cosas no nos permiten crecer y madurar y obviamente se convierten en trabas, en obstáculos para poder soltar perdón sobre alguien o pedir perdón. Porque se generan heridas y para poder sanar esas heridas, usted no la va a sanar poniendo un parche encima. Usted va a tener que rasgar, sacar toda la pus, limpiar con agüita para que pueda sanar.
Entonces, una de las cosas para poder sanar rencores, heridas, es conversar las cosas. Si hay algo que está afectando su corazón, que alguien haya hecho algún daño en su vida y que usted piensa que ya soltó perdón sobre ello, evalúalo bien. Evalúe si a lo mejor esa herida todavía está ahí, con putrefacción, con pus, y le genera dolor. Solo usted lo puede saber. Yo no tengo forma de saberlo. Pero el pensar de, no, ya lo sané, eso ya está restaurado, cuidado. Porque en muchas ocasiones nosotros somos expertos en autoengañarnos nosotros mismos. Así que cuidado con eso. Punto número 3, obstáculos con relación a que impiden que pidamos perdón o soltemos perdón sobre alguien. La falta de comunicación. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 15. Dice la palabra blanda o la blanda respuesta. ¿Sí? Alguien viene impetuoso, violentamente, agresivamente, ¿y usted cómo responde? En muchas ocasiones, como animales respondemos. ¿Sí? Nos violentan, nos ponemos más violentos, porque eso es lo que somos, animales, brutos. Pero si realmente nosotros andamos en el espíritu, el fruto del espíritu, Gálatas 5, 22, 23, dice amor, paz, paciencia, mansedumbre, ¿sí? La palabra o la blanda respuesta quita la ira. Lo que me está enseñando este proverbio es que si alguien viene agresivo y yo le hablo calmado, voy a tranquilizarle, voy a calmar esa ira. Dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien viene con agresividad, si usted es agresivo, ¿qué va a crecer? La contienda, la ira. La comunicación es importantísimo para el perdón. Pero el saber comunicarse. En la comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. No pueden estar dos hablando al mismo tiempo. No puede estar hablando uno y el resto sin responder o sin confirmar lo que el otro habla. La comunicación efectiva es tremendamente importante para sentarme y escuchar cuál es tu queja, escuchar cuál es el conflicto, escuchar cuál es el problema que tú tienes, qué te aqueja, cuál es el problema que está afectando o que yo estoy haciendo sin la intención de dañarte, pero de una u otra manera estoy dañándote. Yo se lo he enseñado a la iglesia. A veces nosotros con muy buenas intenciones tomamos malas decisiones, cometemos errores y dañamos a las personas. En general, por lo general, no siempre es así, pero por lo general los hombres cometemos más ese error. Principalmente ¿por qué? Porque somos brutos, porque carecemos en muchas ocasiones de la sensibilidad, de la emoción sutil que tienen las mujeres para poder hacer o desempeñar o decir cosas en ocasiones. No siempre es así. Hay hombres que son tremendamente sensibles, así como mujeres que también son todo lo contrario. Pero por lo general el hombre es así. Por lo tanto, sin diálogo abierto, el perdón y la gracia no pueden fluir. Es imposible que haya perdón y gracia si no hay buena comunicación. Crear espacios de conversaciones honestas son tremendamente importantes. Es por eso, y yo les voy a dar un ejemplo de esto, generalmente nosotros lo hacemos mucho en casa. En casa nos sentamos a la mesa, algo que se ha perdido, no sé si en su casa lo hacen o no, pero se ha perdido en los hogares. Yo me recuerdo esto en la casa de mis abuelos se hacían este tipo de cosas. Yo me recuerdo haberlos visto a mis tíos y toda la familia junto a mis abuelos sentados. Hoy día no se hace eso. No se hace el compartir los alimentos, el reírnos, el disfrutarlo, el conversar. Y luego de la merienda, luego de la comida, luego de la cena, el postre y todo, hacemos sobremesa. Un tecito, un café, el resto del jugo, lo que queda, y conversamos. Conversamos los conflictos, conversamos los problemas que hay, conversamos de cómo nos fue durante el día, que la escolaridad, que el trabajo, que qué te aqueja, los problemas que hay. Ahí se solucionan los problemas. Mi consejo es, si hay algo que se tenga que resolver, no lo hable dentro de la cena. No diga, oye, pero mira, esta cuestión. No, coma tranquilo, disfrute la comida. Luego de la comida, luego de la bebida, luego de disfrutar los alimentos,
y pasar ese tiempo grato en familia, al final, luego de todo eso, sobremesa y se conversan las cosas. Tener un diálogo abierto. Otro consejo para con los hijos. Si su hijo viene a conversarle algo, escúchele. Escúchele lo que tenga que decirle. Papá, mira, mamá, ¿sabes qué? El otro día una amiga acá, mi amigo, el trabajo, la universidad, el colegio, mira, tomé la micro, hice esto, otro, el Juanito y Pedrito y María y José, escúchele, escúchele. ¿Sí? Ok, mira tú, sí. Oye, y esto ya, sí. No juzgue, no critique, no está de acuerdo con algo que está diciendo, escúchele. Porque hay ocasiones en que los hijos hablan. Escúchele. No le juzgue, no le critique, no es el momento. Escúchele para ver cuáles son sus pensamientos, qué es lo que está pasando en su vida, porque viene a abrirse con usted. Si alguien viene y se abre su corazón y usted le juzga, usted le critica algo, ¡pum!, se va a cerrar como ostra. Y usted no va a saber nada. Escúchele. Pasó el momento, usted se calmó, porque puede ser que se haya molestado, cualquier cosa, y en otro momento, más tarde, cuando esté tranquilo, ¿sí? Hija, hijo, sentémonos. Mi amor, esto y esto. Esto no está bien, esto no, esto sí, esto no. Crear espacios de conversación, de comunicación dentro de la familia es importante. Tremendamente. Si todo es una crítica, si todo es un juicio, jamás va a haber perdón. Jamás voy a poder escuchar cuál es el problema del otro, lo que aqueja o cómo estoy dañando al otro. Entonces, falta de comunicación, rencor y heridas no sanadas y orgullo son los problemas o obstáculos para el perdón. Punto número 3. Practicando el perdón y la gracia en el hogar. Se divide en 3 puntos. Número 1, perdonar pequeñas ofensas cotidianas, restaurar relaciones rotas en la familia, orar y depender de Dios para perdonar. Vamos a ver el primer punto. Vamos a Primera de Pedro. Pedro 4, versículo 8000. Primera de Pedro 4, 8. Dice la palabra: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Pablo a la iglesia en Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 22, 23, no. Se me olvidó la cita. Habla con relación a fruto del Espíritu, ¿no? Ustedes lo conocen perfectamente. Dice amor, gozo, paz, mansedumbre, etc. Dice, versículo 23, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano. Primera Pedro 4:8 nos está diciendo que si nosotros amamos y reflejamos el amor de Cristo, que en el perdón está el amor de Cristo, refleja el carácter de nuestro Dios, se cubrirá multitud de pecados. Ahora, el perdonar situaciones de deslealtad que generaron herida a nuestra vida, cuales sean, o a nuestros hijos, o a nuestra esposa, ¿sí?, familiares, en ocasiones se hace tremendamente difícil. Es una montaña, es como el Everest, querer escalarlo sin estar preparado. La forma de poder prepararnos para poder perdonar situaciones graves en nuestra vida es teniendo perdones cotidianos. Esos perdones cotidianos implica aceptar mi familia, mi pareja, mis hijos como son. No querer cambiarlo, no querer solucionarle la vida, no, aceptarles. Si nosotros perdonamos todos esos errores, esos conflictos que se generan en la familia, a diarios, hermano, situaciones absurdas, pero estoy hablando de absurdas. ¿Pero quién dejó la toalla mojada en la cama? ¿Pero quién puso el papel higiénico con la cosita para el otro lado? ¿Pero quién dejó la taza del baño toda mojada? ¿Pero quién dejó la tapa de la pasta de diente abierta? Hermano, cosas que son absurdas. Y usted se podrá reír en casa y decir,
Esas cosas ocurren en casa, sí, y nos enojamos, y discutimos, y peleamos por estupideces, por tonterías. Si no somos capaces de cerrar la pasta y decir, está bien, y relajarnos y estar tranquilos, y perdonar aquellas cosas que son efímeras, hermano, ínfimas. Jamás vamos a poder perdonar aquellas cosas que son graves. Jamás. Entonces, ¿cómo yo practico el perdón? Siendo humilde, siendo manso, mostrando amor, siendo empático, porque yo también cometo errores en casa. Quien sea usted que sea. Aprender a no guardar rencores de cosas chicas en el hogar. ¿A quiénes les va a costar más esto? Aquellos que tengan TEA. Ciertamente. Por eso, si usted está lidiando con alguien que tenga trastorno del espectro autista o este tipo de situaciones, ciertamente a aquellas personas les cuesta más. Son cuadrados, necesitan que el vaso esté ahí, necesitan que mi cepillo de dientes no me lo toquen, que la toalla esté con... Hay personas que tienen ese tipo de conflicto. Hay personas que lidian en términos psicológicos con TOC, ¿sí? Trastorno obsesivo compulsivo. Son situaciones que salen de lo natural, salen de lo normal y es complejo. Pero por lo general no debiese ser así en nuestros hogares, ¿sí? Estoy hablando si alguien de su hogar tiene este tipo de situaciones, tengan un poquito de paciencia, vamos a tener que amar también esa obsesiones o esas situaciones de pronto que puedan vivir, pero practicando el perdón ante este tipo de cosas, nosotros vamos a poder soltar perdón sobre cosas que son más graves. Entonces, responder con paciencia y amor ante errores cotidianos o diarios. Practicando el perdón y la gracia en el hogar. Punto número 2. Restaurando relaciones rotas en la familia. Vamos a el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 2. La palabra dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos con los otros en amor. Porque usted se puede soportar enojado y molesto. Y callarse, no decir nada y guardar ahí ese resentimiento en su corazón. Pero la palabra dice en amor. Es difícil cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando no hay amor, principalmente, iglesia, cuando no andamos llenos de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, en nosotros fluye el amor, fluye la misericordia, somos pacientes. Usted sabe que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el amor fluye por sus poros. Siente el amor de Dios a través de usted manifestándose. Es el Espíritu Santo obrando a través de usted. Por lo tanto, cuando acá dice soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, habla de restaurar también relaciones. El soportar no significa que si hay conflicto dentro de la familia, por X situación, por errores, problemas, conflictos que se generan a diario, que no son tan graves, la palabra nos llama a soportarnos con paciencia. Hay ocasiones en que en las familias se generan conflictos por tonterías, y eso no puede ser posible. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra nos demanda. Estoy hablando en la iglesia, le estoy hablando a creyentes. La palabra nos está confrontando a nosotros. Esto no es para un ateo, esto no es para alguien que no sepa la palabra, esto es para nosotros. La palabra nos dice que tenemos que soportarnos en nuestro hogar y por supuesto dentro de la iglesia, porque Pablo acá le está hablando de la iglesia. Dar el primer paso para sanar relaciones familiares requiere de mucha humildad. Hay una frase, que está mi madre viéndome en YouTube, hay una frase que ella me enseñó y la tengo muy arraigada en mi corazón. Me la enseñó hace muchos años, mis primeros pasos dentro del cristianismo, mi querida viejita. Y me enseñó y me decía, hijo, cuando tú bajas un peldaño de humildad, sube tu unción. Para aquellos que van a decir, ya, pero pastor, dígame dónde está bíblicamente. No está eso, hermano. Pero se entiende de que uno crece, hay una madurez en nosotros. Cuando nosotros somos humildes, hay un crecimiento en nosotros. A eso se refiere mi madre. Y ciertamente tiene mucha razón. Se requiere de mucha humildad el poder hacer eso. El poder agachar la cabeza, soltar perdón sobre alguien, ser humilde. El poder restaurar relaciones. Y volvemos nuevamente a la palabra. Si de nosotros depende el poder restaurar esta... Perfecto.
El problema es que no siempre se puede. Usted no siempre va a lidiar con alguien que esté dispuesto a que la relación se restablezca, a que la familia se vuelva a unir. No siempre va a ser así. Si de usted depende, hágalo. Si usted insiste una o dos, perfecto. Si ya no hay posibilidad, porque es imposible contra alguien testarudo, no dé perla a los cerdos. No dé perla. No malgaste su tiempo con personas que simplemente no va a poder ser, porque no va a poder ser. Hay gente que por más que uno quisiera, por más que dé el paso, por más que uno sea humilde e incluso llega hasta la humillación, hay gente que no va a cambiar. ¿Se entiende? Vuelvo y reitero lo que dije hace un rato atrás, ¿no? Con relación al perdón. Punto número 2 del primer ítem. El perdón no implica reconciliación. Si de usted depende y se puede, perfecto. Sí, perfecto. Punto número 3, orar y depender de Dios para perdonar. Estoy viendo cómo practicamos el perdón y la gracia dentro del hogar. Orar y depender de Dios para perdonar. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 12.000. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una porción de la oración tipo de nuestro Salvador Jesucristo. Sermón del Monte, capítulo 6, en este caso, él establece un tipo de oración y habla ahí una forma de cómo debemos orar. Entre esa otra oración establece, perdona nuestras deudas, perdona, Padre amado, glorioso y eterno, mis ofensas, mi pecado, Señor. Si te he ofendido, si he obrado mal, perdona de la misma forma en como yo perdono a aquellos que me ofenden. ¿Cómo nosotros somos capaces de pedir perdón a Dios porque lo ofendemos? Y usted sabe que obramos mal, erramos de una u otra manera, pensamiento, actitud, no ponemos a Dios en primer lugar, nos levantamos en la mañana, salimos disparados sin pedir su dirección. De muchas formas deshonramos a Dios. Usamos su nombre en vano, etc., etc. Si nosotros, a pesar de los errores que cometemos, pedimos perdón a diario, nos quebrantamos delante de su presencia, le decimos, Señor, perdóname, te he ofendido, he obrado mal, pero no soy capaz de perdonar a alguien, quien sea, porque ese quien sea, pues quien sea, no solo a tu hermano, sino a tus enemigos. La palabra nos demanda a tener misericordia, de llorar, a bendecirles. Si están en necesidad, la palabra nos llama a cubrir incluso sus necesidades. Entonces da lo mismo quien sea. Y no somos capaces de perdonar, soltar perdón sobre esa persona. ¿Cómo podemos estar delante de la presencia de Dios y pedirle perdón? Por lo tanto, orar y depender de Dios para perdonar es tremendamente importante. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Iglesia, es imposible. Porque nuestro corazón es malo, es perverso. Es más, si quitamos de nosotros el Espíritu Santo, lo único que va a haber en nuestro corazón y en nuestra mente es venganza. Lo único que vamos a querer es ejecutar juicio con nuestras propias manos. Lo único que queremos. Sin la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a lo imposible, que es soltar perdón. Pero es un mandato de Dios. Como es un mandato, viviendo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo, vamos a poder realizarlo. Ahora quiero que veamos en este punto número 4, el cual lo tengo dividido en dos. Sí, vamos a ver ejemplos bíblicos. En una primera instancia, malos ejemplos. Tenemos a Caín y Abel, los hermanos de José, y Absalón y Amnón. Vamos con el primero, Caín y Abel. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, del 1 al 16. Número 1, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín, lo que despierta la ira y la envidia de su hermano, Caín. 2, Dios advierte a Caín sobre el pecado que lo acecha. Dios le da la posibilidad, le advierte. Como el Espíritu Santo a nosotros nos convence de pecado, Dios también lo hace con Caín. E instándolo a poder dominar, ¿sí? Esta
este pecado que viene sobre él. 3. Caín, incapaz de perdonar a su hermano, lo asesina en el campo. ¿De qué trata esto para aquellos que no lo sepan? Caín y Abel son hermanos y ofrendan a Dios. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Y eso genera envidia y rencor en el corazón de Caín, que finalmente toma la vida de su hermano Abel, lo mata, lo asesina. Acá podemos ver, bueno, voy a desarrollar esto. Caín y Abel son los primeros hijos de Adán y Eva, ambos presentan ofrenda a Dios, pero Caín no puede manejar el rechazo de su ofrenda. En lugar de buscar reconciliación con Dios o con su hermano, su resentimiento lo lleva a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. ¿Se acuerdan que uno de los puntos, de los obstáculos para soltar perdón sobre quien sea, soltar o pedir perdón, era el orgullo? ¿Era la soberbia? Bueno, acá también vemos algo parecido, que es la envidia. Eso fue lo que llevó a este asesinato de parte de un hermano. El resultado es que Dios castiga a Caín, lo destierra y marca su vida con aislamiento y maldición. Este acto muestra cómo la falta de perdón destruye relaciones familiares y además provoca consecuencias eternas y duraderas en este mundo. Segundo mal ejemplo, los hermanos de José. Esto lo encontramos en el capítulo 37 del libro de Génesis. Un segundito. Y cometí un error aquí. Ahí sí. Número 1. Esto es como para relatar brevemente la historia. Los hermanos de José envidian debido al favoritismo de su padre Jacob y a los sueños proféticos de José, incapaces de perdonar la arrogancia, su arrogancia, ¿sí? Conspiran contra él, el menor de todos sus hermanos, José, el pequeñito, el favorito de Jacob, lo venden como esclavo y además fingen su muerte. Y 3. Años después se enfrentan las consecuencias de su pecado, cuando José llega a ser el gobernador de Egipto. Hay una historia tremendamente larga que pasa con José. José era el menor de los 11 hermanos, era el 11. Después nace, en un tiempo futuro, Benjamín, el menor, ¿sí? Y de ahí nacen las 12 tribus de Israel, o más bien los 12 hijos de Israel, Jacob. José tiene un sueño, y además de ser el favorito con una túnica de colores, que sus hermanos le envidiaban, él cuenta el sueño y la revelación que Dios le había entregado a través de un sueño. En ese sueño, él revela de cómo su familia se postraba ante él, y él quedaba sobresaliendo sobre todo a su familia. Esto generó rivalidad, envidia, a tal punto de traicionar incluso a uno de los suyos. De tomar a este pequeño José, llevarlo, lo meten a un pozo, a una cisterna, luego lo sacan y lo venden de esclavo a Egipto. Y engañan a su padre, a su madre, a su familia, diciendo de que esto es una confabulación de todos los hermanos, diciendo de que José había muerto, el cual no había sido así. La falta de perdón fractura la familia, ¿sí? La rivalidad, la envidia, y lleva a sufrimientos innecesarios. En este caso, tanto para José como para su hermano, y en especial a su padre Jacob. El resultado finalmente es que aunque se reconcilian, y esto lo vemos en Génesis 45, hay un restablecimiento, hay algo tremendo. De hecho, la vida de José para nosotros es un ejemplo tremendo. El daño inicial refleja cómo la falta de perdón fomenta el pecado y prolonga el sufrimiento familiar. Es increíble cómo la rivalidad y la envidia. Y esto nosotros lo abordamos me parece que en el capítulo 2 de esta serie, cuando yo hablaba de cómo afecta el favoritismo de papá, de mamá sobre los hijos. Uno no puede amar a los hijos todos por igual. No me venga a decir de que amo a todos mis hijos por igual, porque es imposible. Hay uno que es más débil y necesita más tiempo. Yo le voy a amar entregándole más tiempo. A otro le voy a amar estando ahí, que sepa que cualquier cosa estoy ahí para él. Hay otro que a lo mejor corrigiéndole más, porque es más bruto, es más porfiado, es más terco, y tengo que estar corrigiéndole. Mi muestra de amor a cada uno va a ser distinto. Un padre y una madre no ama de la misma manera a todos, pero ama a todos sus hijos. Lo que no puede haber es favoritismo. Y uno de los ejemplos
uno de los problemas que ocurren en la familia es el favoritismo, y Jacob fue uno de ellos. Vimos malos ejemplos de cuando hay favoritismo, ¿sí? Sobre Jacob y Esaú, por ejemplo, en cuanto a Isaac y su esposa Rebeca. Había favoritismo sobre Jacob, había favoritismo sobre Esaú, papá, mamá, conflicto entre ellos y se genera esta división. Acá vuelve a ocurrir lo mismo. Vuelve a haber nuevamente favoritismo. Y esto generó envidia y rivalidad entre la familia, lo que finalmente causó este gran problema familiar. Entonces, lo que no permitió que hubiese perdón en la vida, en el corazón de los hermanos de José, es esa rivalidad, fue esa envidia que tenían por el favoritismo que tenía Jacob sobre su hijo. Absalón y Amnón. Punto número 3. De estos malos ejemplos que podemos encontrar, malos ejemplos por falta de perdón, ¿sí? Vimos Caín y Abel, vimos los hermanos de José, y ahora vemos a Absalón y Amnón. Esto los encontramos, esta historia, en el capítulo 13 del libro de Samuel. Amnón viola a su media hermana Tamar. Amnón. Todos estos son hijos de David. Lo que enfurece absolutamente a Absalón. Absalón era hermano de Tamar. Absalón guarda rencor en silencio durante años. Me parece que fueron como 2 años aproximadamente. Planeando venganza. Lo cual finalmente Absalón asesina a Amnón y huye. Y provocando una fractura con su padre David, que además es el rey de Israel y que con el tiempo incluso quiere quitarle el reinado. David ciertamente no es un buen ejemplo de lo que significa un buen padre. Cuando Amnón viola a Tamar, David no hace absolutamente nada. Nada. Si ustedes me preguntan a mí el motivo del por qué David no hace nada, pienso que es ante la incapacidad debido a su pecado que viene David acarreando hace mucho tiempo. David, recordemos la historia, ve a Betsabé en el tiempo en que tenía que estar en guerra. Él se queda en su palacio, levantándose tarde y ocioso, perdiendo su tiempo. Observa a Betsabé, le tira su piropo guapo, va donde ella, se encama, queda embarazada, y Urías Eteo, el esposo de Betsabé, un hombre con más integridad que el mismo David, es incapaz de acostarse con su esposa. David lo obliga de una u otra manera, Urías no lo hace. Conclusión, David mata a Urías. Lo manda como carne de cañón al principio de la batalla, ahí de los primeros, finalmente para darle muerte. O sea, es un adúltero y es un asesino, triste y lamentablemente. Es maravillosa la palabra, a mí siempre me encanta porque nos muestra a estos grandes hombres como ejemplar. El gran ejemplo perfecto es Jesucristo, nuestro Salvador. El resto de hombres, que ciertamente, incluso la palabra establece que David era un hombre conforme al corazón de Dios, guerrero, valeroso, valiente, confiado absolutamente en Jehová, donde Dios estaba en primer lugar en su vida, pero débil, como usted y como yo. Y podemos ver esto en todos los hombres y mujeres bíblicos, todos. Elías, Moisés, Pablo, Mateo, Juan, todos, hermanos, todos, Débora, María, etc. Grandes hombres y mujeres, pero débiles como usted y como yo. Y viene acarreando con este problema y este rencor y esta putrefacción en su interior, que yo creo que David se siente incapaz de resolver este conflicto familiar. Y al no resolver este conflicto, cuando era él quien tenía que tomar asuntos en el tema, se genera este conflicto y este acto de venganza por causa de Absalón sobre Amnón, su medio hermano. La falta de justicia inmediata por parte de David lleva a que Absalón tome justicia en sus propias manos. En lugar de buscar reconciliación o confrontar directamente el pecado, su rencor alimenta un caos familiar tremendo. Resultado, este acto de venganza inicia con tragedias, incluyendo la rebelión de Absalón contra su propio padre y rey, David, lo que culmina en su propia muerte, la muerte de Absalón. Esto está en 2 de Samuel 18, 9 y 15. Por lo tanto, la falta de perdón no solo divide a la familia, sino que causa una devastación nacional.
tremenda. Fíjese, este conflicto se generó en la familia y afectó también al resto de las tribus, de una u otra manera. El conflicto que tenía David, el pecado que venía arraigado en su corazón y cómo sentía que se podría por dentro, afectó a su familia. Reflexión. Estos ejemplos muestran que la falta de perdón en el contexto familiar tiene consecuencias absolutamente destructivas. Genera relaciones rotas, por lo tanto los lazos familiares son vulnerados por el orgullo, el rencor y la envidia. Ciclos de pecado. La falta de perdón lleva a más pecado como el asesinato, la traición o la venganza. Y 3, genera un daño prolongado. Las consecuencias afectan tanto a involucrados como a las generaciones posteriores. Pasó con David, pasó con el resto de la genealogía. El perdón es esencial para restaurar la paz y reflejar el carácter de Dios que nos llama a perdonar como Él nos perdona. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en nuestro Señor Jesucristo. Si Dios perdonó sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros tengamos que haber hecho nada, hermano, ni antes ni ahora, porque nuestras mayores obras son trapos de inmundicia ante Dios. Si aún así Dios perdonó nuestra vida, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz, ¿quiénes somos nosotros para no soltar perdón o pedir perdón? Punto 4.2. Buenos ejemplos de perdón. Vimos los 3 malos ejemplos: Caín y Abel, los hermanos de José y Absalón y Amnón. ¿Sí? Absalón, un mal ejemplo. Ahora vamos a ver buenos ejemplos. José. Precisamente José, hermano de los 11 o 10 restantes. Bueno, en este caso ya 11, porque ya estaba Benjamín, el menor. Esto está en Génesis capítulo, bueno, entre el 45 y el 50 se encuentra todo esto, pero básicamente el 50. Tras los años de sufrimiento de José y de un millar de situaciones que vivió, encarcelamiento, injustamente, fue juzgado, fue vendido por su hermano, pasa lo que pasa. Hay una historia tremenda ahí en José. José termina siendo el segundo al mando de uno de los imperios más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, los egipcios. Uno de los imperios tremendos que ha habido en la historia. Termina el segundo al mando, o sea, estaba el presidente, el rey, sí, este faraón, y luego estaba José. De aquí nace la historia de las 3 vacas flacas, las 3 vacas gordas, donde pasan por un periodo de abundancia Egipto, donde José tiene sus sueños y todo lo que ocurre en su vida, y luego vienen las vacas flacas. Cuando vienen las vacas flacas, él guarda todo lo que sobreabundó en el periodo de vacas gordas. Guardó. ¿Sí? No solo se sostuvo Egipto, sino también a otros pueblos y naciones que estaban alrededor pasando esta hambruna y que fueron a Egipto a buscar sostenimiento. Es así como finalmente llegan los hermanos de José a Egipto. Iglesia, José tenía la posibilidad, porque tenía la cabeza de sus hermanos en su mano. José perfectamente podía haberle cortado la cabeza a todos los hermanos y nadie tenía que haber dicho nada. Era el segundo al mando, él podía hacerlo perfectamente. Y podía haber tenido rencor, rabia, resentimiento, que ciertamente había heridas en su corazón, pero no lo hace. Hay un momento en la palabra donde José entiende la situación que ocurre y dice que todo lo que ellos habían deseado para mal, Dios lo revirtió para bien. Dice, para preservar mucho pueblo. La historia finalmente concluye en que el pueblo, ¿sí?, las tribus, las 12 tribus, crecen y abundan, se multiplican. Y luego viene la historia de Moisés, donde tienen que salir de ahí porque venían otro faraón y ya el primero no reconoció quién eran los hebreos, lo que habían hecho, en este caso José, y por lo tanto empieza una esclavitud hacia ellos. Y crecen y se multiplican y salen con Moisés a tierra prometida de Egipto.
Pero antes de eso, cuando llegan y se establecen, José trae a toda su familia. Hay un reencuentro precioso con su padre. Hay un reencuentro con sus hermanos. Pero sus hermanos durante toda la vida, escúchame bien, toda la vida que estuvieron en Egipto, aterrados. Aterrados. ¿Cómo lo sé? Porque la misma palabra lo declara, que cuando Jacob muere, el padre, el patriarca, fallece, los hermanos aterrados van donde José con mentiras. Aterrados, pensando que el viejo murió, mi padre, o sea, el padre sí, murió, José nos va a cortar la cabeza a todos. Claro, estaba con vida, no lo hizo para no darle sufrimiento a nuestro padre, ahora que murió nos va a cortar la cabeza a todos. Sin embargo, José llega a llorar, hermano. Llega a llorar y muestra uno de los ejemplos más maravillosos que encontramos en la Biblia de lo que significa el perdón. Y José perdona a su hermano. Y él entiende que todo lo que había ocurrido tenía un propósito. Cuando usted saca el ego de su corazón, cuando usted quita el ego de su vida, va a poder perdonar a aquellas personas que han dañado su vida. Cual sea el daño que hayan provocado en su corazón. Cual sea la situación que usted haya vivido. Hay grandes ejemplos de esto, no solo bíblicos, iglesia. Gille Ávila, siervo de Dios, él tuvo el asesinato de su hija por parte de su yerno. Imagínese lo que significa estar en su zapato, iglesia. Que maten, que el esposo de mi hija, su pareja, mate a mi hija, me roba a mi princesa. Póngase en esos zapatos. Y que usted tenga que soltar perdón, visitarle en la cárcel, predicarle de Cristo y perdonar su vida. Estos ejemplos no solamente ocurren en la Biblia, sino que ocurren en nuestras vidas. Y como ese, muchos más. Yo le nombro a Gille Ávila porque es una persona conocida, ¿sí? Falleció hace un par de años. Pero es tremendo lo que pasó ese varón. Es tremendo. Ejemplo número 2. Esaú perdona a Jacob. Génesis capítulo 33. Jacob engaña a Esaú. Conocemos la historia, ¿sí? Esto básicamente es por el hecho de que había favoritismo sobre Jacob por parte de su madre. Su padre, Isaac, tenía como favorito a Esaú. Esaú era el mayor. Jacob le engaña. Esaú le vende la primogenitura. Se generan ahí conflictos, problemas. Jacob termina arrancando. Esta situación lógicamente provoca enemistad, conflicto entre ellos dos. Esto lo encontramos desde Génesis 27, me parece que hasta el 33. Esta enemistad dura muchos años, una separación entre los dos. Arranca Jacob y temiendo venganza de Esaú, Jacob regresa con su familia y su humilla ofreciendo regalos para apaciguar el odio, el rencor, la rabia que tenía Esaú. Esaú venía sobre Jacob y Jacob trae presente, sí, para pedir perdón. Y contra toda expectativa, finalmente Esaú termina abrazando a Jacob, demostrando un corazón completamente perdonador, humilde, y a pesar de la afrenta, a pesar de lo desleal, de lo sinvergüenza que fue Jacob sobre él le perdona y deja el pasado absolutamente atrás. Aunque Jacob había huido por miedo a la ira, por miedo a la ira de Esaú, Dios obra en el corazón de ambos, hermanos. Esaú decide no guardar rencor, eligiendo la reconciliación en lugar de la venganza. El encuentro se convierte en un momento de restauración, ambos hermanos vuelven a compartir un vínculo fraternal y su ejemplo muestra que el perdón puede superar el daño y la traición. Ojo, esto no ocurre antes, sino hasta cuando Jacob es confrontado. Jacob toda la vida fue un suplantador, su nombre significa eso. Comparto la historia para que lo vean, desde el capítulo 27, principalmente el 33 también. Punto número 3 de un ejemplo de perdón es el padre del hijo pródigo, Lucas capítulo 15.
El hijo menor exige su herencia, abandona su hogar, desperdicia todo en una vida completamente desordenada, se va al mundo, ¿sí? El padre tenía 2 hijos, uno se queda con él, el otro va y despilfarra toda la herencia que el padre le había entregado. Al enfrentar el hambre, la pobreza y perder absolutamente todo, decide regresar arrepentido, esperando ser tratado por lo menos como un sirviente, porque él en esa vida de botar todo lo que el padre le había regalado, toda la herencia, de derrochar todo lo que, por lo que su padre a lo mejor había trabajado durante toda su vida, él ve que los sirvientes de su padre comían mucho mejor que lo que él comía ahí como un mendigo. Y cuando vuelve, espera por lo menos ser tratado como un sirviente. Sin embargo, el padre, lleno de compasión, corre hacia él, lo abraza, lo restaura como un hijo y celebra su regreso con una fiesta. Yo me voy a enfocar en este caso, en esta historia principal, el corazón del padre. Hay hartas cosas que uno puede rescatar de esta historia, varias. Porque no solamente hay un punto de vista, que es el del hijo que va y vuelve, que hace alusión a aquellos que de pronto estaban en Cristo y se van al mundo y luego vuelven arrepentidos. Está la visión del padre, y esa es la que estamos viendo ahora. Está la visión del hermano, que es otra actitud completamente diferente a la del padre. Este relato ilustra el amor incondicional y el perdón de un padre hacia un hijo completamente descarriado. Y aunque el hijo merecía rechazo por su comportamiento, el padre refleja la gracia y el perdón de Dios al recibirlo con gozo. El resultado es que el hijo pródigo es restaurado en su relación con el padre y en su relación familiar. Este perdón no solo muestra el amor paterno, sino también el llamado de Dios a perdonar, reconciliarnos con otros. Reflexión. Estos ejemplos que destacan el perdón genera, 1. Restaura relaciones. En cada caso, el perdón sanó heridas profundas y trajo reconciliación familiar. 2. Refleja el carácter de Dios. El perdón otorgado en esta historia demuestra compasión, amor y gracia, atributos del mismo Dios, nuestro eterno Yahweh, Jehová, hacia nosotros. Y 3, trae bendición. El perdón no solo beneficia a quien lo otorga, sino que también construye paz y unidad en las familias. Nuestro Salvador Jesucristo enseña que el perdón es un mandato a los creyentes, así como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Les recuerdo la primera cita, Colosenses 3:13. Voy a concluir con esto, iglesia. Con esto finalizo. El perdón y la gracia no son opcionales en el diseño de Dios para el creyente y la familia. Son esenciales para que el hogar sea un reflejo del amor de Cristo. Aunque perdonar no siempre es fácil, lo sabemos, es un mandato que trae libertad, sanidad y unidad a nuestras relaciones. Así como hemos recibido el perdón inmerecido de Dios, estamos llamados a extenderlo a nuestros seres queridos, recordando las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Mateo 6:14, vuelvo y reitero, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. El practicar la gracia en el hogar significa amor sin condiciones. Sin condiciones. Difícil, ¿no? Soportar con paciencia y mostrar misericordia incluso cuando no parece ser merecido. Es a través del perdón y la gracia que el corazón de la familia se fortalece, se restaura y se mantiene unido, reflejando el amor perfecto de Dios. Que podamos esforzarnos para construir familias donde el perdón sea una decisión diaria y la gracia una forma de vida. Así glorificamos a nuestro Dios y disfrutaremos la paz y la alegría que solo Él nos puede dar. Y es así como finaliza este estudio, que sea absolutamente a ciencia cierta, a pie junto, completa y totalmente, estoy segurísimo de que fue de mucha bendición. Compártalo, se lo ruego, déjeme su like, sígame a través de mis redes sociales y recuerde www.crisarmesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.